Hola, somos del programa de mantenimiento electrónico e instrumental industrial, con ficha 2141791. Ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. ¿Conoces qué son los circuitos electrónicos? ¿Sabes cómo se clasifican? 1. En serie, 2. Paralelo, 3. Mixto, que son sus tipos de configuración. Circuito en serie es aquel que en la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Estas son las características del circuito en serie. Circuito paralelo es aquel en que los terminales de entrada y salida de sus componentes están conectados entre sí. Características del circuito paralelo. Circuito mixto es aquel que resulta de la combinación de dos configuraciones básicas, circuitos en serie y circuitos en paralelo. Tipos de señal, que son la corriente alterna y la corriente continua. Tipos de régimen, periódico, transitorio y permanente. Partes del circuito electrónico, generador, conductor, dispositivo de control y receptor. Compuertas lógicas están obtenidas por operaciones lógicas binarias gracias a la álgebra booleana. Tipos de compuertas lógicas. Acá vemos la compuerta lógica NOT y la compuerta lógica AND, representadas con su tabla de verdad y su función al tener paso de tensión. Por otro lado, también tenemos los tipos de compuertas lógicas que son NAND y la compuerta lógica OR, con su tabla de verdad y viendo qué pasa al tener paso de tensión. También tenemos la compuerta lógica NOR y SOR y su función al tener paso de tensión. Semiconductores, diodo y transistor. ¿Qué son? Estos semiconductores pueden estar compuestos por silicio, germanio y galio, siendo el silicio el más común. Los semiconductores son empleados diariamente en nuestra vida tecnológica. Se clasifican en semiconductores intrínseco y semiconductores extrínseco. Diodo semiconductor. Historia y funcionamiento. El sentido de la corriente directa del diodo depende de su ubicación. El diodo se divide en dos partes, en el ánodo y el cátodo. Su tipo de polarización puede ser directa, donde la corriente fluye a través del diodo, o inversa, donde la corriente se corta por el diodo. Tipos de diodo semiconductor: rectificador, Zener, túnel, Schottky, varicap, fotodiodo, LED y varistor. Transistor semiconductor. Clases de transistores. Tenemos el UJT, el BJT y el FEJ. Funciones del transistor. Una de las funciones puede ser en el amplificador o en el interruptor. Elementos del transistor BJT. Se divide por una base, un emisor y un colector, donde cada uno tiene una corriente. Configuraciones del transistor BJT. Emisor común, base común o colector común. Cada una de estas configuraciones tiene su posición adecuada. Zona de trabajo BJT. Transistor en corte. Interrumpe el paso de la corriente entre el colector y el emisor. Transistor en activa. Recibe señales débiles por la base que salen amplificadas por el colector. Transistor en saturación. Deja pasar la corriente entre el colector y el emisor. Tipo de polarización BJT. Polarización fija o polarización de base. Tiene como característica que la fuente de alimentación es la misma tanto para base como para colector. Polarización fija con realimentación del emisor. En este tipo de polarización, los cambios sufridos por la corriente del colector provocan cambios en la corriente base. Otros tipos de polarización. Polarización por realimentación del colector. En esta disposición, la señal de salida que influye sobre corriente base se toma del colector. Polarización por división de tensión. Esta es la configuración más utilizada como amplificador, por eso es más estable en cuanto a temperatura. Algunos usos del transistor se pueden apreciar en la radio, en celulares, circuitos integrados o relojes. Gracias por su atención prestada. Somos Mantenimiento Electrónico e Instrumental Industrial. Somos SENA.